El otro paciente es la mujer con hemofilia, es decir, que tiene ausencia de factor 8 o factor 9. Es algo que, como te digo, hasta me suena raro decirlo, porque normalmente uno siempre lo decía como una especie de cartilla. La hemofilia solo la padecen los Claro. hombres y la portadora es la mujer. Eso cambió este año sustancialmente y el año que viene mucho más todavía. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Antes que nada, muchísimas gracias, estimado César Garrido, presidente de la Federación de Hemofilia a nivel mundial. Primero, déjame felicitarte por haber sido nombrado presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, lo cual nos llena de mucho gusto y satisfacción, pues obviamente por parte de la región, particularmente por México y obviamente por la cuestión de lo que concierne a América Latina. Ahora que tomas tú este cargo, esta estafeta de representar pues a todos los pacientes con hemofilia en el mundo. Bien, la situación en el mundo está, vamos a comenzar con que está mejor que hace 10 años. Y eso es importante decirlo porque los últimos 4 años ha habido unos cambios impresionantes en las posibilidades de las nuevas terapias, el acceso a los medicamentos, el precio de los medicamentos está bajando, de manera que el ambiente ahorita es muy diferente a hace 10 años y mucho más diferente a hace 20 años. Son años de referencia porque hace 20 años en el mundo y en América Latina muchísimo más teníamos el problema de las contaminaciones, las infecciones con el virus de la hepatitis C y el virus del VIH. Y eso afectó muchísimo a la comunidad de hemofilia. Hace 10 años el impacto fuerte lo sentimos en América Latina con la presencia de los inhibidores, es decir, después de que se hace avances importantes en el tratamiento de la hemofilia, el cuerpo crea anticuerpos a esos medicamentos. Te puedes imaginar entonces el impacto que eso significa. La situación ahora es totalmente diferente para la hemofilia, pero aparece lo que nos apareció todos el COVID-19 y por supuesto eso cambia el escenario en materia de el tomador de decisión. El tomador de decisión está vigilando ahora otros parámetros, necesita unos indicadores, necesita propuestas, porque obviamente la reacción en cualquier sistema de salud en el mundo actualmente está tratando de enfocarse en las vacunas, en cómo pasar esta ola y la nueva ola que se espera, todavía no tenemos hasta cuándo seguirá esto. De manera que es un reto mundial. En México, que me decías, que no escapa de poder servir como ejemplo para América Latina, también la situación ha cambiado notablemente, donde no solo el caso del crecimiento de la disponibilidad de medicamentos para los pacientes que son cubiertos por el Seguro Social, sino después el programa del Seguro Social que le daba a los otros, no recuerdo el nombre exactamente, pero le permitió la entrada de aquellos que no estaban bajo la seguridad del IMSS o del ISSSTE o de cualquier otro del sistema, podían también ser beneficiados con el tratamiento apropiado para la hemofilia. Eso ha hecho que en México haya habido esa posibilidad, ha habido un crecimiento en la disponibilidad de medicamentos y un crecimiento en el consumo. Sigue habiendo, por supuesto, la necesidad de diagnosticar aún más. México está alrededor de los 6.000 y tantos pacientes, cuando se estima que debería estar aproximadamente cercano a los 10.000, pero hay que tener en cuenta también de que algunos son de hemofilia que es muy difícil de identificar, a menos de que se manifieste. Ahora, ante este escenario, a todos, México, América Latina, todo el mundo, lo que implica el gran reto es adaptarse a las nuevas posibilidades. No va a servir, no está sirviendo los argumentos que se usaron en las etapas que te describí previamente. Ya no son efectivas, ya no hacen impacto en los tomadores de decisión. Entonces, ese es el principal reto y aceptarlo no es fácil. Aceptarlo es algo que en realidad hay que asumir y entender qué tanto ha cambiado esto. ¿Cuál consideras que es el principal reto, tomando en cuenta que puede haber una pandemia o que estamos viviendo una pandemia extendida? No, para la Federación Mundial el efecto COVID no ha sido muy diferente a lo que es el resto de las patologías o el resto de las vivencias de cada quien. Obviamente ha significado algunas complicaciones en el tema
del envío de medicamentos. Nosotros tenemos un programa que se llama el Programa de Ayuda Humanitaria, donde a países que califican, aquellos países que tienen niveles muy bajos de consumo de medicamentos, hay un programa que le permite donar de parte de la Federación Mundial, gracias a un gran pool que tenemos debido a diferentes donantes, productos, pero con la idea de entrenarlos, capacitarlos y hacer seguimiento con una data que sea efectiva y apropiada. Eso ha sido quizás lo más impactante porque, por supuesto, el transporte de estos medicamentos ha sido medio complicado. El reto que se presenta durante lo que queda de COVID o un post-COVID es, por supuesto, el entender de que hemos tenido que hacer cambios. De hecho, estamos en los próximos 2-3 meses realizando un cambio en nuestra planificación estratégica, donde sencillamente se van a conservar los principios y las directrices de la federación. Lo que puede cambiar es la forma de acercarnos al paciente y acercarnos a las organizaciones. Cómo ser más efectivos, cómo los líderes de las organizaciones puedan convencer a las autoridades de salud. Eso significa profesionalizar el liderazgo, hacer que el liderazgo tenga más capacidad de propuesta, ya no tanto de demanda, ya no tanto de padecimiento, sino más de proponerle a las autoridades qué es lo que puede hacer, costo-beneficio, costo-efectividad, el uso de las evaluaciones de tecnología en la salud, son algunas de las herramientas que van a ser debidamente implementadas por cada líder de cada organización. Somos 147 organizaciones en el mundo, lo cual la Federación Mundial tiene que vigilar ahora globalmente un número bastante importante. Ya. En el caso de América Latina, ¿cuántas son? En el caso de América Latina son 19 aproximadamente. Yo prefiero decir que las Américas son 27. Claro. 27 es desde Canadá hasta Argentina. Todos los que han sido países visitados y que trabajan con la Federación Mundial son considerados organizaciones nacionales miembros. Es decir, ellos pueden disfrutar y tienen la posibilidad de recibir el apoyo y el beneficio de los programas de la Federación. Cuando hablamos de América Latina, por supuesto, a la mente nos vienen los países habla hispana y posiblemente incluimos ahí a Brasil, y eso es así. Pero hemos hecho cambios en los últimos 3 años de incorporar a ese grupo, bien porque es lógico, es justo, es humano y es estratégico, a las islas del Caribe, donde hay varias que no hablan español, son angloparlantes o son francoparlantes, pero también lo tenemos dentro del programa. O sea que así está, ahorita la visión es más regional que individual. América Latina, por supuesto, entendemos geográficamente que es, pero estamos enfocados a hablar las Américas como tal. Entre padecimiento de hemofilia por cada 100,000 habitantes o 1,000,000 de habitantes, ¿se tiene algún registro de cuánto sería en proporción en cuanto a 100,000 habitantes, por decir algo? Sí, la incidencia es la misma mundialmente. La incidencia es 1 por cada 10,000 nacidos vivos. Digamos que eso tiene una variación y ahora más porque estamos hablando de la prevalencia, que es de 1 por 13,000, pero hemofilia severa. En todo caso, considerando el caso de un país, México, por ejemplo, 120 millones, creo que son ya, se entiende que la mitad son varones, de tal forma de que bajo esa fórmula es que podemos sacar de que México debería tener aproximadamente sus 9,000 pacientes, de los cuales tendría registrado, diagnosticado al menos unos 8,000 más o menos. Lo interesante ahora, Carlos, es que la Federación acaba de comenzar una iniciativa donde ya no se establece definitivamente que la hemofilia solo la padecen hombres, que es lo que históricamente habíamos venido manteniendo. Hasta hay una especie de paradigma, un mito, unas barreras. En los últimos 2 años se ha avanzado en esto y este año en especial se lanzó la iniciativa de sangramientos en las mujeres y niños, hasta el punto de hablar mujeres con hemofilia. En verdad que ese número va a tender a la alza. El problema está que el diagnóstico de las mujeres sangrantes como la hemofilia no es tan
inmediato como sí se hace con el hombre y se ha venido haciendo tradicionalmente. Pero ese es un reto, por cierto, es uno de los retos también más grandes, el diagnóstico, más diagnóstico. América Latina es la segunda región en el mundo en términos de diagnóstico, Europa, de la Federación Mundial. Europa tiene el 74% de las personas estimadas, bajo todos los esquemas que te comenté antes, el 74% diagnosticado. América Latina le sigue con el 54%. Quiere decir que estamos casi en la mitad de un subregistro, lo cual no es justo. Pues podemos llegar y hay una aspiración de que en 3 años alcancemos ese 70% de diagnóstico de la población estimada para América Latina. Claro. En el caso de esto de las mujeres que sangran en dado momento, ¿podría considerarse que se puede confundir con el factor von Willebrand? Indiscutiblemente en las mujeres habíamos venido diagnosticando, cuidando y trabajando que la presencia de la deficiencia del factor von Willebrand. Pero ese es un paciente, ese es el paciente que difiere o tiene deficiencia de factor von Willebrand. El otro paciente es la mujer con hemofilia, es decir, que tiene ausencia de factor 8 o factor 9. Es algo que, como te digo, hasta me suena raro decirlo, porque normalmente uno siempre lo decía como una especie de cartilla. La hemofilia solo la padecen los hombres y la portadora es la mujer. Eso cambió este año sustancialmente y el año que viene mucho más todavía. Claro. ¿Dónde podemos documentarnos más sobre esto, precisamente sobre lo de la hemofilia en mujeres? Que me imagino que son una hemofilia incipiente, una hemofilia menos severa. Bueno, posiblemente no, porque lo que pasa es que pasaba escondido en las mujeres que iban al ginecólogo y terminaban de alguna forma sufriendo una histerectomía o una cirugía invasiva y quedaba la mujer mal diagnosticada o no considerada porque no se pensaba que tuviera hemofilia. Y resulta que sí, sangra porque tiene hemofilia. Lo más claro que se ha venido tratando eran las portadoras sangrantes. Y toda esa serie de títulos le quitaban o desestimaban que verdaderamente la mujer podía ser un paciente con hemofilia. Es decir, que aparte de las portadoras de hemofilia, que son las madres de los pacientes, aparte de las mujeres con deficiencia de factor von Willebrand, tienen la patología, pueden sufrir la patología de la deficiencia del factor 8, factor 9 con hemofilia. Si se quiere tener más información de esto, la página web de la Federación Mundial de Hemofilia, www.wfh.org, tiene mucho más documentación. Y el programa es sangramiento de mujeres y niñas y otros desórdenes de la coagulación. Esto viene a un paradigma, ¿no? Definitivamente, ¿no? Rompe un paradigma, cambia un esquema impresionante, cambia de tal forma el esquema que la nueva junta directiva, la cual yo presido, por primera vez en la historia de los 57 años de la Federación Mundial, tiene de los 13 miembros, 6 son mujeres. Normalmente había sido 1 o 2 mujeres. En este momento, 6 de ellas son mujeres de diferentes partes del mundo. Eso le da una connotación de importancia y empuje a esta iniciativa. Aparte de que hay que reconocer que las mujeres realmente son unas luchadoras, y en América Latina más. La mayoría de nuestras líderes de organizaciones que son mujeres, tú notas la agresividad, la disposición, la disciplina, la pasión con que hacen su trabajo de luchadora y tomadora de decisiones para las organizaciones de pacientes. ¿No? Son más las mujeres en América Latina las que encabezan casi todas las asociaciones y sociedades, ¿no? Por lo que tengo en la memoria, sí, es así. No es algo que es una orden legal, ni tampoco bajo con la constitución de alguna de las organizaciones nacionales miembros o la Federación Mundial. Era sencillamente la disposición luchadora, porque muchas de ellas son madres portadoras y pienso que de alguna forma el sentimiento de culpa, la abnegación a tener que resolver algo que provocaron de forma involuntaria, pero eso está cambiando sustancialmente y me siento muy complacido por eso. Oye, pero sí, de veras, César, si esto viene a cambiar completamente, obviamente, la visión, incluso la misión que se tiene en cuanto a la hemofilia, ¿no? O sea,
Esto es, o sea, es algo completamente, pues que viene a cambiar todo la percepción que tenemos todos de la hemofilia, el saber que me imagino que obviamente siempre ha existido mujeres con hemofilia bajo esa lógica, ¿no? No es que haya sido algo nuevo, sino que siempre ha habido, nada más que no estaba diagnosticado. ¿Es así? Exactamente. Exactamente. No, para el aspecto textual, literario de la misión o visión de la Federación Mundial de Hemofilia, nunca hemos establecido distinción de género, lo cual no hace falta hacer ningún cambio ni en la Constitución, ni Claro. textos de la misión y visión. Es más de estrategia, es más de acercamiento al paciente, es mucho más de diagnóstico, de saber implementar un diagnóstico progresivo que hace años, hace por lo menos unos 12 años, se venía haciendo estudios en los Estados Unidos donde demostraban muchas mujeres terminaban en la sala de cirugía y el índice de mortalidad era alto por un mal diagnóstico de su sangramiento. Se le adjudicaba diferentes otras patologías y por supuesto el tratamiento no les respondía y fallecían lamentablemente. O sea que el avance es para optimismo, pues una nueva noticia más en hemofilia que nos hace ser optimistas. Claro. En cuanto a nuevos tratamientos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué nuevos tratamientos se están desarrollando? ¿Qué podemos esperar de nuevos tratamientos en el tratamiento de la hemofilia? Pero el tratamiento de la hemofilia en términos gruesos viene dado un poco de la adherencia al paciente a qué tipo de terapia pueda tener, ¿no? La profilaxis ya queda establecida sin ningún tipo de discusión, sino bajo el criterio del hematólogo. La profilaxis es la atención debida, es el gold estándar de la atención de la hemofilia en cualquier parte del mundo y a cualquier edad. Pues eso es un cambio que se dio con las últimas guías de tratamiento. Partiendo de eso y estando todos claros de que la profilaxis es la mejor fórmula para poder dar el cuidado al paciente, viene el aspecto donde sí es interesante que el paciente identifique y la organización de pacientes defienda una terapia versus otra. El paciente puede escoger hoy en día entre colocarse 2 o 3 infusiones, 3 inyecciones por semana, o puede hacerlo de forma tal con otros productos, lo de vida media extendida, cada 15 días o cada 17 días, o puede pensar en que se transfunda o se coloque el medicamento una vez al mes. Esas son las diferencias que hay por disponer de un tipo de tratamiento a las nuevas terapias. Originalmente, el tratamiento y el acceso a estos concentrados era vía intravenosa. Hoy en día existen productos de una molécula que es vía subcutánea, donde te lo puedes colocar una vez al mes o 2 veces al mes. Y de forma rutinaria no tendrías episodios de sangrado. Y por último, la que está en plena investigación, y allá hay alrededor de unas 6 empresas trabajando en esto, es la terapia génica, donde significaría que te actúes con el medicamento una vez al año o posiblemente 2 veces en 3 años y ya. De manera que ese es el panorama que hay actualmente. Estas virtudes se han venido disfrutando desde hace 3, 4 años y se espera que en los próximos 3 años haya otros adelantos más, al menos en estas terapias que te comenté, porque esa investigación ha ido creciendo, la de la terapia génica está agarrando bastante cuerpo. Por supuesto, siempre está el tema del costo, de la accesibilidad del paciente a este tipo de medicamentos, pero cada vez son más seguros, más efectivos y repito, la gran decisión para el paciente y para el tomador de decisión es, le doy a mis pacientes algo que es cada semana o cada 15 días o una vez al mes o una vez de por vida o 2 veces en la vida. Son más Sí, o sí. menos el panorama que hay actualmente. Oye, es increíble, eso también viene a cambiar esto completamente. Son obviamente muy buenas noticias, ¿no? Sobre todo la adherencia al tratamiento, ¿no? Que es también lo difícil, ¿no? De llevarlo. En el caso de las subcutáneas o los tratamientos que ya son para mes o que se estaba planeando para años o para un año, pues obviamente viene a cambiar y modificar completamente todo esto, ¿no? Para los pacientes, digo, es una súper buena noticia. Sí, la verdad que creo que te he comentado puras buenas noticias, ¿no? Estoy Sí, tratando de buscar cuál es la mala,
La mala posiblemente es que todavía tenemos casi un 70% mundial sin diagnóstico, y que por supuesto cuánto tiempo más esta gente tiene que esperar que estas buenas noticias no sean nada más algo, un titular de periódico, sino que también las disfrute, ¿no? Esa quizá es la mala, que a la vez se convierte en un reto, que no va a ser fácil. Estamos hablando de que casi el 70% sin diagnóstico de la población mundial con hemofilia, lo tenemos sin diagnóstico, por supuesto sin tratamiento. Estimado César, ¿cuál sería la importancia, cuál es la importancia de la farmacocinética? ¿Cuál es su valor? ¿Por qué es tan importante o por qué puede ser tan importante? Una de las partes o los pilares más fuertes para poder ver la efectividad del medicamento. Otra de las experiencias que se ha tenido en los últimos años es que ningún paciente con hemofilia es exactamente igual. O sea, la farmacocinética es quien va a decidir si el paciente A, siendo hemofilia severa, y el paciente B, teniendo hemofilia severa también, si los dos deben tener el mismo tratamiento. Es posible que el paciente A consuma menos o necesite menos dosis que el paciente B. Esto cambia el esquema de adquisición de productos, porque originalmente los planteamientos que se hacían a las autoridades de salud era: nosotros necesitamos una unidad per cápita por población. Entonces tú agarrabas, multiplicabas 1 por el número de la población. En el caso de México hubieran sido 120 millones de unidades para los 6,000 y tantos que están diagnosticados. Si alguien comienza a estudiar esto de forma efectiva, posiblemente necesite menos medicamentos que eso. Obviamente va a necesitar más, porque una unidad per cápita no te da calidad de vida, lo que te da es sobrevivencia. Pero a la hora de planificar una compra, a la hora de planear las licitaciones, el criterio que va a venir usándose es la medicina personalizada, es decir, cada paciente se presta a una farmacocinética diferente, y por tal motivo este producto le sirve a uno, pero posiblemente no le sea tan efectivo a otro. Esta cantidad de dosis no es tan recomendada o no es tan necesaria para este otro paciente. ¿Algo quieras agregar, estimado César? Como te comentaba, y ya que tú estás en un país que yo lo adoro y tan lo adoro y siempre lo comparto y lo digo, mi luna de miel fue en México. Y mi primer trabajo dentro de la Federación Mundial fue visitando a México 24 veces, de manera que entenderás qué tanto me gusta la comida mexicana y cuando sé que no es propiamente la real, ¿no? Claro. Yo creo que México no solamente lo grandioso que podemos aquí hablar resalta, sino en términos de hemofilia también. Es decir, México es un país que tiene una organización, una de las más fuertes organizaciones en toda América Latina, que es la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Y quizás la herramienta que ha servido para que esto se posesione y para que esto sea así y que las autoridades de salud hayan respondido a lo largo de los últimos años es la tenencia de una data precisa y confiable, que es la data que maneja la Federación Mexicana, y que por más discusiones y por más aporte y crítica que pueda ser perfectible, sí, pero sigue siendo la data con la que se manejan las compras en el IMSS, con la que se manejan las compras en el Seguro Popular, y sigue siendo la mayor recolección de datos genuinos que representa la comunidad hemófila. De manera que es una de las virtudes que tiene México como país y como organización de pacientes, miembro de la Federación Mundial. Oye, César, pues obviamente te agradezco mucho. Sabes que aquí también se te quiere y mucho, se te quiere bien y mucho. Les dio mucho gusto a toda a la comunidad tu nombramiento, obviamente, además de tu capacidad, pues obviamente representas también a un país con el que estamos hermanados como es Venezuela, ¿no? Pues te agradezco en verdad mucho, César. Te deseo gracias, igualmente. Saludo a todos ustedes y gracias, Carlos, a la orden siempre. Gracias, César. Un abrazo, cuídate. Lasalud.mx